Este, que son como 10, como 8. Nos dijeron que a las 5 terminaba la transmisión. Buenos días a todos. La Dirección General del Deporte Universitario y el Centro de Estudios del Deporte agradece su participación, por supuesto reconoce su interés y les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias tituladas El estímulo del entrenamiento, una acción programada. Tiene por objeto conocer las respuestas y adaptaciones fisiológicas y metabólicas al aplicar un estímulo de intensidad. El día de hoy iniciamos con la conferencia El estímulo óptimo del entrenamiento. Será impartida por el doctor Coriolán Trayan Lalú, que tiene una gran trayectoria relacionada con estos temas. Solo mencionaré que ha sido docente del Centro de Estudios del Deporte desde hace alrededor de 30 años, que llegó desde las Olimpiadas del 68 con el equipo representativo de Rumania y aquí está con nosotros enriqueciéndonos con sus conocimientos sobre el deporte y el entrenamiento. Nada más antes de empezar, sí quería decirles que las preguntas que tengan a bien formular se contestarán al final de la conferencia, será en el término de esta. Se les va a dar un tiempo para eso. Y bueno, sin más, doctor, lo dejo en su conferencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias a todos que están presentes. Hoy abordamos un tema imprescindible para el entrenamiento deportivo. El tiempo no es nunca suficiente para un tema así de amplio, pero espero que los voy a concentrar para que sea de su agrado y aparte tenemos como 4 semanas para platicar sobre este tema. Pues hablando de los estímulos de entrenamiento, partimos de los fundamentos básicos de la resistencia, porque prácticamente es una condicionante motor muy importante dentro del cualquier sea el deporte, que sea un deporte de combate, que sea un deporte de resistencia aeróbica, que sea un deporte de conjunto. La resistencia es una parte fundamental, inseparable del estímulo de entrenamiento. La resistencia como tal, conceptualizarla, pues es muy difícil. Es muy difícil porque es un proceso fisiológico muy amplio. Es un proceso fisiológico relacionado con la aplicación de estímulos de intensidad y obviamente es relacionado con la fatiga aguda, que también se puede hablar horas y horas y días sobre este tema, porque metodológicamente hablando, si hablo de la dinámica de un entrenamiento deportivo, la primera es la triada, es decir, aplicación de un estímulo, fatiga aguda y recuperación. Irme más allá en esta dinámica, me meto con la cuarta y la 5, que son la supercompensación y la adaptación. ¿Por qué me entreno? Simplemente para ser mejor, simplemente para adaptarme mejor a unos estímulos de intensidad cada vez más exigentes. Los límites humanos, pues no sabemos hacia dónde son, vamos a ver que son muy estudiadas y que ningún entrenamiento deportivo se hace así al ojo de cubero o solamente algunos parámetros que muchos entrenadores los aplican. La resistencia como tal, habitualmente, ¿cómo lo llamamos? Es una capacidad psicofísica para resistir prácticamente a la fatiga aguda. También este proceso de fatiga aguda lo denombraron muchos fisiólogos
y una de las definiciones que a mí en lo personal me gusta mucho, la fatiga aguda es un efecto protector, temporal y reversible. Pues si ustedes están disecando cada palabra, se dan cuenta que incluye muchos temas en esta presentación. En los esfuerzos de deporte de combate o los deportes intermitentes, también en un contexto motor y metabólico distinto a la resistencia aeróbica, también el objetivo de la resistencia es disminuir la capacidad o la aplicación de la fuerza, disminuir los riesgos y disminuir los tiempos de aplicación de esta condicionante motor. Aquí viene una gráfica también muy sugestiva, porque la fatiga aguda, ¿qué es como tal? Es un proceso fisiológico. Ustedes ven que es una barrera hacia un deterioro orgánico irreversible, que siempre puede existir. Esta no tiene en cuenta alguna solamente lesión, sino simplemente me entreno años y no gano un segundo en mis pruebas. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta estos tipos de actividades. De un estado de reposo me voy hacia la fatiga para que después viene un proceso de recuperación que lo vamos a ver en continuación. La capacidad de esta condicionante motor, cuando hablo de un estímulo, les comenté que hablo de la resistencia. Hablamos de tres factores fundamentales de cuál dependen: del potencial del deportista, de la economía de esfuerzo. También es una otra denominación que lo podemos ver solamente en una prueba de esfuerzo, en una medición directa. Es decir, en donde veo todas las etapas monitoreadas, no solamente con electrocardiografía o con la frecuencia cardíaca o con un lactato, sino monitoreo respiración a respiración para ver el consumo máximo de esfuerzo a cada velocidad y ver esta economía de esfuerzo en una prueba de esfuerzo en método directo para que veo a qué velocidad y qué consumo de oxígeno necesito para cada de estas velocidades. Y cada vez la economía de esfuerzo es que me voy a una velocidad superior con un consumo de oxígeno menor. El objetivo de la resistencia, pues el objetivo es claro. Tanto la condicionante motor como la condicionante fisiológica, que es la condicionante psicofísica. Ahora vamos a hablar del estímulo, del mismo estímulo de entrenamiento. El estímulo de entrenamiento hemos hablado que la aplicación sucesiva de estímulos conducentes a episodios reversibles. Hablando de episodios reversibles, les presenté la gráfica anterior en la cual hemos visto que la fatiga aguda es un freno, una barrera hacia un deterioro orgánico que prácticamente es irreversible de punto de vista fisiológico. ¿Por qué es necesario aplicar estímulos de entrenamiento progresivamente de mayor magnitud? También vamos a ver, porque esta visión de aplicar cada vez mayores estímulos no siempre traen los mejores resultados cuando los niveles de adaptación son bastante bajos. Y hablamos de lo que se llama la homeostasis. Yo sé que a lo mejor son términos un poco más delicados que no se tocan en cualquier esquina, pero también el término lo tienen que, por favor, que cierren el micrófono porque molestan a muchos. No sé quién lo tiene abierto, alguien lo tiene abierto. Hablando de la fatiga aguda, hablando de la homeostasis, al final de cuentas, la aplicación de un estímulo de intensidad me provoca temporalmente un perjuicio o una alteración de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del medio interno. Yo tengo este tema de homeostasis a cualquier momento, cualquier supervivencia sana lo tiene. ¿Y cuál lo tiene? Reflejándose en el proceso del metabolismo. Los dos procesos, anabolismo o procesos de síntesis y procesos de degradación. Vamos a ver, ahí hay unas gráficas, como ven aquí ustedes. La homeostasis tiene prácticamente el concepto, un equilibrio entre procesos de síntesis y degradación.
El objetivo del entrenamiento, pues todos lo sabemos, que prácticamente el objetivo del entrenamiento es cada vez ser mejor, cada vez hacer mejores tiempos, pero hay que estudiar y hay que analizar cada estímulo, cada gesto motor, para que no sea favorablemente um, expuestas los procesos catabólicos o los procesos de degradación. La fatiga aguda, claro que es un factor imprescindible y un indicador del umbral máximo. Vamos a ver que en la parte de fisiología y en la parte de metodología, todo se rige por leyes y por principios. Es como un juicio, pues, penal. Así es el deporte también. Te va a juzgar prácticamente de todos los errores que los haces. La fatiga aguda se ve claramente que la ruptura que se provoca dependiendo del estímulo, de la magnitud del estímulo, pero se tiene que provocar este desbalance reversible. Hablamos de algunos modelos catastróficos que existen y hablamos de la fatiga central y de la fatiga periférica. Yo quiero darle solamente así alguna explicación muy breve. No soy acostumbrado con explicaciones tan breves. Me gusta desarrollar cada punto, pero los tiempos nos obligan a hacerlo así. Los modelos catastróficos pueden aparecer por diferentes circunstancias. Por ejemplo, la depresión de sustratos energéticos. Todos sabemos que existe la glucosa, que existe el glucógeno muscular, que tengo el ATP, que tengo la fosfocreatina, o el reverso de estos sustratos energéticos, la acumulación de metabolitos. Uno de los metabolitos que se conoce muy comúnmente es el lactato. Y se checa, aunque tengo duda que un solo parámetro me puede ofrecer alguna imagen correcta sobre el universo metabólico que es a nivel del ser humano. Hablando de la fatiga central y de la fatiga periférica, la fatiga central es del nervio espinal hacia la placa motora, así explicándole brevemente. Y la fatiga periférica es prácticamente de la placa motora hacia la actividad del nervio. La fatiga periférica interviene a las estructuras entre la placa muscular y la fibra muscular, la placa motriz y la fibra muscular. Prácticamente este puede darse por diferentes percances, como es el fracaso electromecánico. Por eso tenemos laboratorios de biomecánica donde vemos en una electromiografía, así como en una electrocardiografía, nada más que es una expresión eléctrica de la actividad muscular, para ver la actividad contráctil. La actividad contráctil, es decir, la contractilidad o la manera de aplicar fuerza de un músculo. ¿Y cuáles son los grupos musculares implicados en estos temas? Hablando de las alteraciones de los suplementos de energía. Yo, de hecho, pues, escribí un libro y lo tengo claro, lo expliqué, porque hice gasometría sanguínea. Y hablando de las alteraciones de los suplementos de energía, hablamos de los dos compuestos macroérgicos, que son adenosín trifosfato y la fosfocreatina. Es decir, si hablamos de los sistemas energéticos o hablamos de las vías metabólicas, hablamos del sistema fosfágeno, hablamos del glucógeno muscular, de los ácidos grasos libres, hablando de la glucólisis aeróbica, o podemos hablar de los contribuyentes en condiciones anaeróbicas. La fatiga puede surgir como consecuencia de un desequilibrio entre la velocidad de utilización del ATP por el aparato contráctil y la velocidad de resíntesis. Sabemos que también checamos la creatinfosfoquinasa o el CK. Muchos así lo conocen, el CK. ¿Qué es el CK? Es una enzima muscular que me convierte la fosfocreatina en ATP. Y si esta actividad es exacerbada, un CK muy exacerbado, significa que la velocidad del aparato contráctil lo obliga a secretar más esta enzima
una enzima que su actividad me hace producir hasta lesiones musculares, lesiones tisulares, porque el músculo puede ser expuesto a cualquier lesión debido a un proceso de rhabdomiólisis, que es un proceso más complejo, pero no hay que entrenarte con valores muy elevados, por arriba de 500, 600, 800. He visto hasta 1000, 1200 unidades por litro, la creatinquinasa. Los niveles mínimos de fosfocreatina no me alcanzan más que para a lo mejor 10 a 30 segundos. 30 segundos es mucho. En cambio, el glucógeno muscular me puede alcanzar para mucho más tiempo, pero tampoco es no existe un riesgo mayor, una depresión glucogenética, porque esta es una de las condicionantes, de las causas esenciales de muchos retrocesos en la actividad deportiva. Hacer mucha velocidad, descontrolada a nivel semanal, mensual, si hablamos de etapas de punto de vista metodológico, y sin tomar en cuenta que existe un tiempo después de una depresión glucogenética para que estos almacenes se van a rellenar. La acumulación de metabolitos también es un tema que pues, a mí me interesa mucho, lo he estudiado toda la vida y muchos quieren ver el lactato. Pues sí, pero no sabemos que el lactato no es solamente un parámetro, es un parámetro de punto de vista fisiológico, y esto no lo digo yo, que no soy tan amigo de él, sino lo dicen los fisiólogos. El lactato no es un parámetro semi-cuantitativo, es decir, no es un parámetro cualitativo. Semi-cuantitativo de la contribución de la glicólisis anaeróbica láctica en un proceso de formación de energía. Y hablando yo les digo a muchos, y tengo dos grandes enemigos en el cuerpo humano: el ion de hidrógeno y el dióxido de carbono, que prácticamente alrededor de ellos se relaciona todo el equilibrio ácido-base. Llegar un poco más allá, pero por lo menos que lo estipulo de una manera breve, así tangente a lo que hablamos, que el ion de hidrógeno prácticamente es el enemigo número uno, el que me está creando la acidosis metabólica, porque la acidosis láctica no tiene mucha relación con acidosis metabólica. Es decir, el lactato, muchos creen que todos los hormigueos, los dolores son causados por el lactato, y no es así. Hablando del pH muscular, es la actividad de los iones de hidrógeno. Cuando lo veo, pues yo no conozco mucha gente que trabaja con estos parámetros. Bueno, no conozco casi a nadie, porque los gasómetros son muy escasos y los gasómetros, bueno, son un poco más caros, pero la imagen metabólica que me lo puede ofrecer es mucho más amplia, y puedo ver el pH, puedo ver qué significa el pH, la actividad de iones de hidrógeno. Yo quiero ver si yo tengo 25 milimoles de lactato, quiero ver si es correspondiente con un 6,95 de pH. Pero bueno, no entramos en muchos detalles, que yo sé que esta es mi afición. Hablamos de los desequilibrios hidroelectrolíticos, también muy importantes, porque este gasómetro, el ABL 830, que de hecho existe en la Comisión Nacional de Deporte, no creo que se le da el uso por el momento, aparecen 4 electrolitos dentro de los 88 microlitros de sangre, que son 5 gotas de sangre, me dan como 17 parámetros, entre los cuales estos 4 electrolitos de suma importancia: el calcio, el magnesio, el potasio y el cloro. Aquí aparece el zinc y el hierro también, que se pueden tomar en cuenta al momento de que hago un análisis de electrolitos. Hablando también de los factores neuroendocrinos, también se trabaja mucho, pues la escuela
europea lo hace mucho para ver el ratio entre anabolismo y el catabolismo, para ver un ratio entre testosterona y el cortisol, para ver también los procesos. Aquí se hace, de hecho lo hemos hecho una vez con el apoyo del Instituto de Nutrición Zubirán, para ver este ratio de testosterona-cortisol. Bueno. En el proceso de recuperación, para llegar a un tema que viene también tangente a este, que es la supercompensación, ustedes ven que después de aplicar un estímulo, viene la fatiga aguda y después de la fatiga aguda viene la recuperación. Esta recuperación es sumamente importante. Esta recuperación también lleva mucho práctica. De hecho, vamos a ver el mismo día de hoy. Esperemos si no lo vamos a ver la semana próxima, que el tiempo de recuperación es muy importante. Ahí viene el fenómeno que todos los conocemos de supercompensación. El fenómeno de supercompensación es un fenómeno muy importante dentro del proceso deportivo. Es una señal de mi progreso, así como se ve en la gráfica. Después de un deterioro de la aplicación de un estímulo de intensidad, que viene la fatiga aguda, viene un proceso de recuperación. Si yo le doy tiempo suficiente, viene el proceso de supercompensación. Y una aplicación sucesivamente bien organizada. Cada entrenamiento, este fenómeno tiene que existir después de cada entrenamiento. Si no hay supercompensación, no hay adaptación, no hay progreso en el rendimiento deportivo. Ahí se ve la ruptura prácticamente de la homeostasis a través del estímulo de intensidad. Ahí hay una sucesión, una adaptación a largo plazo. El efecto del entrenamiento es un efecto crónico, es un efecto crónico evolutivo. La palabra dice todo, es crónico y evolutivo. Y ahí se ve claramente que si aplico un estímulo de intensidad, me provoca una fatiga, me provoca una recuperación, me provoca una supercompensación. Y cada vez esta supercompensación es mejor a la aplicatividad y a la adaptación cada vez más cerca de la normalidad. Ahora hablamos del estímulo óptimo del entrenamiento. De hecho, el tema así lo puse, estímulo óptimo, pero ustedes ven que abarca mucho más términos, abarca mucho más temas. El estímulo óptimo de entrenamiento. Sabemos todos que no hay adaptación si el estímulo no es correcto. Y prácticamente lo sabemos sabiendo que existe una ley que se llama Schultz-Arnold o la ley de umbral. Todos tenemos un umbral o una frontera para cualquier estímulo de entrenamiento. Cada deportista en cada momento tiene su umbral de adaptación, que se puede definir como la capacidad de cada individuo que va a condicionar el grado de intensidad o el grado de exigencia fisiológica, es decir, la carga necesaria para inducir el proceso de supercompensación. Ustedes ven que todo está relacionado. Aplico un estímulo y llego a la adaptación como parte terminal, pero yo tengo que pasar por cada una de ellas, por una fatiga aguda, por una recuperación, por la supercompensación, para que tenga una mejor adaptación. Ahí viene muy explícito el umbral del estímulo de entrenamiento a cada aplicación y se ve claramente que no en todas las cargas hay beneficios. Y ahí viene claramente, si el estímulo es inferior al umbral, que tenemos que conocerlo de una manera clara, pues no hay ningún efecto del entrenamiento. O hay un estímulo que me puede provocar un mantenimiento, es decir, una fase regenerativa del entrenamiento deportivo. Y hay un efecto óptimo para aplicar.
¿Cuál es este? Depende de la carga que los quieres aplicar. Si tú quieres hacer resistencia aeróbica, si quieres hacer capacidad aeróbica o si tú quieres hacer potencia aeróbica, jugándonos un poco con los términos. Es decir, resistencia aeróbica hablamos de umbral láctico, capacidad aeróbica hablamos de umbral de lactato. Y si hablo de potencia aeróbica máxima, hablo de consumo máximo de oxígeno. Si hablo de un efecto perjudicial, que se ve aquí, si el estímulo siempre está por arriba del umbral, significando la capacidad para que el efecto del entrenamiento sea positivo y se provoque la supercompensación. Y obviamente adaptación. Es un umbral de adaptación. Y está relacionado también con la supercompensación. Si hablamos de los estímulos, hablamos de las dos cargas, que también a lo mejor unos lo han escuchado, que son muy importantes, la carga externa y mucho más importante, la carga interna. Si hablamos de la carga externa, hablamos de los 5 parámetros fundamentales, del volumen, de intensidad, de la densidad, de la frecuencia, de los 5 parámetros, cuál me relaciona la carga externa o lo que yo quiero exponer al deportista en cada entrenamiento. Si hablo de la carga interna es sumamente importante porque me gusta la comparación que lo hace o la presentación los hermanos Viro en su libro Análisis y Control del Entrenamiento Deportivo, en donde pone la caja negra, que se sabe lo que se mete en la caja negra. A lo mejor sabemos lo que queremos salir, pero nunca sabemos qué procede adentro. ¿Cuáles son las reacciones fisiológicas adentro de esta caja negra? No sabemos. Nosotros todos queremos que en lugar de 4:10, corremos a 4, corremos a 3:50. Pues a lo mejor sí, pero a ver de qué manera, de qué costos metabólicos hay. Porque en deportes como en el banco, si yo tengo 1,000,000 de pesos, si yo quiero producir 2, si yo quiero 4:10, si yo quiero 4, pero con un costo metabólico menor. Y estas cargas internas son relacionadas por medición de muchos parámetros que les he comentado, entre cuales la gasometría es lo sublime porque me mide oximetría, mide hemoglobina, mide saturación de oxígeno, hemoglobina, mide lactato, mide glucosa, mide pH, mide bicarbonatos y veo un panorama. Pero por lo menos que sé qué es lo que me cuesta de punto de vista metabólico. Aquí es una cuantificación de la carga interna, relacionada prácticamente con los porcentajes, una carga de una intensidad escasa, por decir a 50%, si hablamos 50% de un estímulo de intensidad, significa que estoy alrededor de umbral láctico, de resistencia aeróbica o de Fat Max. También son términos que a lo mejor para muchos no son tan conocidos, pero para muchos que han visto una prueba de esfuerzo y han visto todos los parámetros, están un poco más familiarizados. Y hablando de las cargas, no hablo de escasa, ligera, leve, media, sino hablo de los parámetros. Si hablo de fuerza, hablo de 1 RM. Si hablo de resistencia, hago porcentajes del consumo máximo de oxígeno. Si yo quiero ser un mejor corredor, yo no tengo que tener forzosamente 80 mililitros por kilogramo de cuerpo por minuto, el VO2 max, sino tener 95% del VO2 max, mi umbral anaeróbico. O así como lo llamamos en la fisiología, el umbral ventilatorio 2. Ahí son unas gráficas. También hablamos de la percepción subjetiva. Muchos, no que no creen, sino consideran que si lo preguntas subjetivamente de qué manera ve su actuación, no es tan importante, es sumamente importante. De hecho, en los libros actuales de Chicharo, que ha copiado mucho prácticamente los modelos trifásicos del entrenamiento, el modelo trifásico de hace 50 años, que es un parteagua de la investigación fisiológica de laboratorio, y él relaciona también en su libro
qué Borg o qué resultado, qué escala de Borg tiene al umbral láctico, al umbral de lactato y al consumo máximo de oxígeno. Y se ven una correlación muy estrecha entre el sentir y en la parte de los resultados sumamente fisiológicas. Ahora vamos a hablar de un tema que es también crucial, que es a lo mejor para estudiar, para que ustedes lo vean. Es más difícil para que lo hacen así a nivel práctico. Pero ustedes tienen que saber que mi finalidad es adaptación. Esta adaptación tiene dos vertientes sumamente importantes. La reserva total de adaptación y la reserva actual de adaptación. La reserva total, ¿cuál es el límite del ser humano? De hecho, cuando yo diseñé y afortunadamente estuve 3 años al frente de un laboratorio de nivel mundial, el mejor de Latinoamérica, y no lo dije yo, sino lo dijeron los expertos canadienses y españoles, hemos hecho prácticamente muchas investigaciones sobre este perfil fisiológico. Quería juntar la parte de fisiología con la parte de respuesta metabólica, es decir, la parte de bioquímica, y obviamente con el gesto motor, para ver cuál es el límite máximo de adaptación, hasta dónde puedo llegar con cada uno. Y me parece lógico. Ahora los países súper desarrollados, pues ustedes creen que hasta Usain Bolt, con todo su talento, o Michael Phelps o otros, no han sido estudiados, han sido estudiados plenamente para ver el límite máximo en la cual me puedo adaptar. Yo sé que este es determinado genéticamente, así como el VO2 max. Todos los méritos de Archibald Hill, cuando diseñó y hizo el VO2 max y la deuda de oxígeno, y se llevó su premio Nobel. Y también ha dicho claramente que es determinado, 80% es determinado genéticamente. Y entonces, ¿qué me queda a entrenar? 20%. Los que pueden dar resultados son solamente los que tienen una herencia genética muy elevada y también al mismo tiempo entrenadores que tienen tiempo. Yo tuve la suerte, me invitó el profesor Nelson Vargas una vez y hablé con Vic Bauman, con el entrenador de Michael Phelps, en su casa, y me comentó, pues, ¿cuántos años esperó? Pues aquí en este medio del deporte mexicano, nadie tiene paciencia. Nadie, todos preguntan cuándo salgo campeón. Pues espera, de que hay millones de circunstancias, pero no este es el tema, sino nada más explicarles que todos quieren ver el VO2 max y lo quieren hacer hasta 2, 3 veces al año, en la esperanza que crece. Pero no ese es el éxito del asunto. El éxito del asunto es que se va hacia la derecha. El umbral láctico, el umbral de lactato, el máximo estado estable, es decir, los parámetros de estabilidad metabólica. Y esta es prácticamente el sujeto a la evolución deportiva. Si hablamos de la reserva actual, yo tengo que conocer al momento oportuno cuál es el nivel y cuál es la exigencia fisiológica que yo lo puedo ofrecer. También hay que hacer la reserva de adaptación en cada momento, la reserva actual. Tiene correlación con la reserva total. ¿De dónde las conozco? Pues tengo que hacer estudios de laboratorio para ver qué proyección metabólica tiene, qué proyección fisiológica tiene, qué proyección hasta biomecánica tiene, porque el gesto motor es muy importante y un biomecánico te puede dar rango de movimiento, te puede decir tienes que trabajar el psoas o el gastrocnemio porque hay una contractura, o tienes que hacer mucho más entrenamientos de estiramiento, de movilidad, de flexibilidad.
Porque todo este actividad es una ciencia y tienes que entrar profundamente en ella. Yo sé que tienes que leer años, yo leo de 50 años y no me canso y aparte cada vez veo cosas más pues modernas y más de novedad y lamentablemente en nuestro medio nos quedamos siempre con muchas perspectivas, pero bueno, ojalá que un día vamos a progresar hasta el nivel que por lo menos yo lo espero. Es una gráfica muy representativa, hablando de la reserva actual y hablando de la reserva total. Hablando de las aplicaciones de los estímulos, también así por el entendimiento de todos, un estímulo pequeño, una adaptación me provoca. Ahí yo quiero solamente resaltar con este tema, ni no contradecir a muchos, sino nada más abrirle los ojos que el entrenamiento de resistencia regenerativa, que el entrenamiento fácil, por decir, tiene muchos, enormes beneficios, tanto de manera continua y constante como de manera fraccionada, pero que una parte fundamental, yo lo he visto en 1992, cuando iniciamos en Rumanía un plan de investigación más profunda del equilibrio ácido-base, lo empezamos desde 1980, pero en los años 90 lo profundizamos más y he visto la importancia. De hecho, unos químicos nos ha diseñado, de punto de vista fisiológico, qué condicionantes tiene que tener a través de un año. Y nos quedamos totalmente sorprendidos, totalmente indignados, que nos digo que 50% del plan de entrenamiento tiene que contener resistencia aeróbica, consolidar esta base aeróbica. Ahora más o menos se habla mucho de él. No sé con qué periodicidad o de qué manera se hace, pero sí se habla mucho de él. Hablando de esta actividad, yo no puedo llegar a un estímulo muy exigente porque tengo una reserva de adaptación, una reserva actual bastante mínima. Y entonces muchos entrenamientos son perjudiciales y no puedo aplicar un estímulo de intensidad cuando no me va a traer beneficios. Me tiene que traer beneficios. Y como ha dicho y el español, Íñigo Mujica, prefiero una capacidad aeróbica regular, pero un nivel de fatiga bajo. Siempre, yo con un gran campeón de Rumania, cuádruple campeón olímpico, que después de que terminó su carrera deportiva llegó entrenador y llegó jefe de entrenadores. Y en una de las pláticas que lo hemos tenido ha dicho, no me imaginaba qué importancia tiene este entrenamiento. Y nunca le damos tanta importancia. Todos hacían más y más y más y más, pero entonces, ¿cuándo cargo la reserva? Nunca. Y entonces, nunca me recupero adecuadamente, porque hablamos de la recuperación y del proceso de supercompensación en deportistas con una baja reserva actual. Prácticamente la aplicación de cargas regulares me permite, es decir, el entrenamiento de resistencia aeróbica. En cambio, en deportistas con una elevada reserva actual de adaptación, se requiere la magnitud de un novedoso estímulo de intensidad que puede proponer una ruptura de la homeostasis un poco más allá. Pero estos son contados por los dedos. Todos quieren hacer lo mismo. A mí me preguntaron un año cuando fue el Campeonato Mundial de Polonia en Bydgoszcz, en 2008, me acuerdo exactamente. Los marchistas mexicanos, que pues, no eran malos, pero lo vieron al ruso, era un ruso, Stanislav Emelianov, me acuerdo de su nombre, pues dio un entrenamiento y se asustó, se asustaron todos. Dice, pero yo, ¿por Doctor, qué? doctor, tiene como 2 minutos Bueno, para pues, concluir. pues Así ni que si modo. quiere hacerles algún comentario o para que iniciemos con las preguntas. Bueno, perfecto. Pues bueno, no me queda más que, pues, agradeciéndole. Yo me gusta participar en cualquier sea el tema y me adapto a los tiempos, pero también son temas que no podemos rebasarlos. Yo aquí me quedo porque
prácticamente terminé y falta para la resistencia en los... Faltaba mucho, pero bueno, yo me preparé para que platiquemos mucho más. Y hablando de lo último, de la supercompensación de efecto acumulado, así como ven ustedes, yo quiero que cada sucesividad del entrenamiento tenga un efecto y cada vez mi proceso de supercompensación sea mejor. Pues a lo poco que he podido exponer, la pregunta que sea, lo espero con mucho gusto. Eh, sí, mire, doctor, aquí Carlos Jiménez nos hace una pregunta que dice, buenas tardes, bueno, lo saluda primero, dice, ¿cuáles métodos de entrenamiento para desarrollar la capacidad de resistencia recomienda? Y cuál sería la pregunta, pero después abunda diciendo que específicamente en el deporte de fútbol, asociación de 14 a 18 años, no sé si quisiera contestar la amplia o la reducida. Pues no sé, él lo quiere más hacia su deporte, entrenador Sí, de fútbol, ¿entendí, no? ¿No? sí, Bueno, la resistencia aeróbica como tal se puede hacer de diferentes maneras. En fútbol, que también lo examiné, estuve con un club de fútbol y en Rumanía, estuve aquí con los Tiburones Rojos de Veracruz y trabajé con Sergio Bono cuando era entrenador para darle una respuesta así más pragmática todavía. Y hacía para la resistencia aeróbica, hacíamos prácticamente dos tipos de entrenamiento que abarcaba la resistencia aeróbica. Se puede hacer de manera continua y constante o de manera fraccionada. De manera continua y constante, escoger en función de cada deportista, escoger una distancia y haciendo en las características de la resistencia aeróbica. Es decir, a una frecuencia cardíaca alrededor de 140 a 150 latidos por minuto, un lactato entre 2.5 y 3 milimoles, estar por debajo del umbral anaeróbico o de umbral de lactato y de duración para que provoque algunos realmente cambios, hacer alrededor de 30 a 40 minutos. El otro aspecto pues, lo puedo hacer fraccionado, lo puedo hacer por decir 5 veces 6 minutos de resistencia aeróbica y haciéndola prácticamente en las condiciones, si quiero desarrollar la resistencia aeróbica, es parte de la resistencia aeróbica de endurancia extensiva o intensiva. Extensiva significa más número de kilómetros a una intensidad más baja o hacer menos números de kilómetros en una intensidad un poco más elevada. También la resistencia aeróbica se puede hacer con trabajos de umbral de lactato. Es decir, como en canotaje lo nombramos R4, porque R significa a nivel mundial, son las cargas de trabajo y los españoles trabajan con R. Es decir, hacer R4, R5 y R4 tiene dos vertientes, como les he comentado. Tiene la vertiente de resistencia aeróbica extensiva e intensiva. Nosotros yo hablo del periodo preparacional para demostrar o para consolidar y ningún estímulo de alta intensidad se puede insertar en un atleta que no tiene un fundamento aeróbico claro. Hay diferentes variantes, entrenamientos continuos, fraccionados, repetitivos, los intervalos. Hay un panorama enorme de medios y métodos de preparación. ¿Qué más? pues no me ha llegado ninguna otra pregunta, doctor. Pues, ¿qué le puedo hacer? Bueno, mientras más personas se animan a hacer preguntas o
manifestar sus inquietudes al respecto. Es muy importante que quienes se hayan registrado eh, registren también su asistencia en los comentarios. La liga para contestar, hay que contestar un cuestionario muy sencillo sobre lo expuesto en la conferencia del día de hoy. Me dicen que aún está activado el link para que se registren y puedan obtener la constancia si asisten a las 4 conferencias. Pues no, doctor, parece que no hay más preguntas. ¿Se asustaron o qué? ¿Se asustaron? Se asustaron. Pues los esperamos. Yo hago mi papel y ya. Muy bien, doctor. Todavía tenemos unos 2 o 3 minutos. Tenemos 2, 3 minutos. ¿Ellos salieron o no? Pues mientras tanto, doctor, ¿tendría usted algo que comentar para finalizar con respecto al tema? Pues hay muchos, muchos temas Sí, yo lo porque sé. no finalicé ni en la mitad de lo que tenía que hacer. Así como les he comentado de un inicio, pues el deporte es una ciencia. El deporte no se hace así al azar y nada más con voluntad, sino se hace con muchos argumentos. Cualquier plan de entrenamiento a mí me gusta explicarlo y decirles de manera muy exacta. No sé quiénes están presentes, pero estoy convencido que a lo mejor unos de los que han sido mis alumnos en los diplomados, en los cursos, y saben mi filosofía sobre este punto. Me gusta siempre afirmar cosas que tienen un fundamento científico bastante profundo. Por eso cualquier profesión creo que es lo mismo. Un abogado sin conocer las leyes, pues no es un buen abogado. Un trabajador de deporte si no conoce muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con grandes entrenadores. De hecho, en este país también yo me recuerdo de Hausleber, me recuerdo de Kiemka, el profesor Kiemka, que venía con su doctor Lange y sacaba pruebas de sangre y él los procesaba y él los examinaba y él hacía controles post-analíticos. Pues estos son los entrenadores que han quedado grabados en mi mente. Yo coordino la actividad de los deportistas de canotaje porque fue mi deporte y es mi deporte de más de 50 años. Y me gusta, yo pregunto a cada entrenador, sí, haces haces 2 de 1000, 4 de 1000, 5 de 1000, ¿por qué haces 5 y no 6? Porque todo tiene una razonabilidad. Y sin conocimientos técnicos, sin conocimientos teóricos, no vamos a llegar nunca en ninguna parte. Y anímase a preguntar, indiferentemente que está relacionado con lo que expongo o con lo que no expongo. Si les interesa, pues anímase a preguntar. Yo no me niego a ninguna pregunta. Bueno, pues yo creo que ya estamos en el límite. Desgraciadamente el tiempo en estos eventos es un tirano, No, porque pues es, hay que considerar que, para mí no es tirano, es mortal, así. sí, ¿verdad? Para mí es mortal. Los eventos están programados y hay otras conferencias. Sí, 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 lo Pues por entiendo. eso se Lo tiene que entiendo, pero terminar. no puedo exponer de manera muy superficial porque Y sí, doctor, los que ya lo conocemos sabemos que necesita usted todo, es un gran bagaje de conocimientos y no se puede manifestar en tan poco tiempo. Bueno, pues no me queda más que dar por terminado este evento. Se les invita a la conferencia próxima el miércoles 29 de septiembre con el tema Los mecanismos producidos durante el entrenamiento. No falten y no se les olvide hacer sus registros para que se les tome en cuenta la asistencia. Muchas gracias por haber asistido, por su participación y doctor, pues
Fue un placer escucharlo, como siempre. Muchas gracias. El placer es mío siempre. El placer es mío siempre. Muchas gracias. Ya estamos fuera. Muchas gracias, María José.